cristianas. Según algunas de las primeras versiones del cristianismo, María tuvo un papel importante en la creación de esta nueva religión. Pero si todo esto es cierto, y este realmente es Jesús representado como el Dios Sol, ¿dónde está María Magdalena? Y si ella fue retratada aquí, ¿cómo sería representada? ¿Como la prostituta reformada de la tradición cristiana? ¿O como la pareja de Jesús, la mujer de Jesús? En la búsqueda de la verdadera María Magdalena, Simca y Barry viajan hasta su ciudad natal, Magdala, que significa torre, donde se está realizando una importante excavación arqueológica. María Magdalena está cobrando vida tal como su ciudad natal. Detrás mío hay personas que están excavando un mercado. La gente que vivía aquí tenía distintos orígenes: judíos, griegos, romanos, sirio-fenicios. Y justo detrás del mercado se encuentra el mar de Galilea. Esta es una ciudad que no conocimos más allá de lo que describen los registros antiguos, pero la propia ciudad, con sus calles, sus casas, su sinagoga y su torre, todo esto está surgiendo aquí ante nuestros propios ojos. Sorprendentemente, lo que está emergiendo es una ciudad de Galilea con una población diversa y una mezcla de ideas religiosas representadas por las sinagogas y las torres, donde los rabinos y las sacerdotisas fenicias dirigían sus congregaciones. El texto que tenemos y lo que estamos encontrando aquí encajan exactamente. Según nuestro manuscrito, María Magdalena era una sacerdotisa, por lo que no era judía, sino pagana. Si Simca y Barry están en lo cierto, y la evidencia literaria y la arqueológica sugieren que María Magdalena era una sacerdotisa fenicia que se casó con Jesús de Nazaret, ¿cómo pudo a quien se describe en los evangelios como un rabino judío, desobedecer una ley estricta de su época y casarse fuera de su religión? La respuesta puede estar relacionada con uno de los secretos mejor guardados del cristianismo con respecto a la familia de Jesús. El periodista de investigación Simca Jakobowicz y el profesor Barry Wilson creen que un cuento oculto del siglo VI es, en realidad, un evangelio perdido que cuenta la historia del matrimonio entre Jesús y una sacerdotisa fenicia, María Magdalena. Pero si su interpretación del texto antiguo es acertada, ¿por qué Jesús se casaría fuera de su religión en una época en que regían estrictas leyes judías? El profesor James Tabor cree que Jesús se casó con una mujer no judía porque tenía que hacerlo. Cuando se habla de que Jesús se casó o no se casó, el lenguaje es un poco complejo, porque el cuestionamiento sobre quién era su padre lo has hecho toda su vida. Dos conceptos centrales dentro de la fe cristiana son la concepción inmaculada y el nacimiento virginal. Pero durante el primer siglo en Judea, cualquier incertidumbre sobre la paternidad colocaría a Jesús en la categoría de mamzer, que en hebreo significa hijo ilegítimo. Según la ley judía, cualquier niño nacido de una mujer judía que haya sido embarazada por alguien que no es su marido, aun si es Dios, sería considerado un mamzer y solo podría casarse con una no judía. ¿Pero acaso existe alguna evidencia histórica que sugiera que durante su vida algunas personas consideraron a Jesús como un mamzer? El profesor James Tabor cree que existe tal evidencia en los antiguos textos del escritor pagano Celso e incluso en el Talmud rabínico. ¿Acaso tu madre no fue embarazada por un soldado romano llamado Pantera? Y luego fue echada por su marido, el carpintero, y condenada por adulterio. El nombre de Pantera también aparece en el Talmud de Jerusalén. La tradición talmúdica se refiere habitualmente a él como Jesús, el hijo de Pantera. En el Evangelio perdido se establece que el Hijo de Dios tiene un padre fenicio y no romano. Si combinamos esta idea con las fuentes paganas y rabínicas que afirman que el padre de Jesús era un soldado romano llamado Pantera,
Entonces debemos preguntarnos, ¿puede ser que el texto esté sugiriendo que el padre biológico de Jesús era a la vez un fenicio y soldado romano? Después de todo, era una práctica común en los pueblos conquistados, como los fenicios, que vivían al norte de Galilea y en la propia ciudad, que se les reclutara en el ejército romano. Durante años, la gente pensó que dicho soldado romano nunca existió. Pero se realizó un descubrimiento notable en las afueras del Imperio Romano en Alemania que puede arrojar nueva información sobre la identidad de Pantera. Simca y el profesor Tabor viajan a Alemania, donde se exhibe la tumba de un soldado romano llamado Pantera. Aquí está. Tiene una inscripción de 5 líneas en latín. Comienza con su nombre, Tiberio Julio Abdes Pantera. Vivió hasta los 62 años y sirvió durante 40 años como soldado. ¿Soldado romano? Fue un soldado. Pero estamos en Alemania y, bueno, Jesús es de Galilea, como todos sabemos. ¿Qué es lo que tiene que ver un soldado romano enterrado en Alemania con la región de Galilea? Sobre este soldado en particular, tenemos la suerte de saber que él es de Sidón, en Fenicia, y Sidón se encuentra al norte de Galilea, por lo que él proviene del territorio histórico de Israel o Tierra Santa. Esto no solo nos indica su nombre y que es un soldado, sino que también de dónde proviene, y lo único que necesitamos saber es la época. En realidad esto ubica a este soldado en la región de Jesús, ¿no? Me refiero a que... Durante el reinado de Tiberio. Entre el año 14 y el año 37, así es. Y Jesús murió en el año 30. Ahí lo crucificaron durante el reinado de Tiberio. Este soldado murió a los 62 años, por lo que si retrocedemos en el tiempo, él pudo haber tenido 18, 19 años cuando nació Jesús. Esto es emocionante. Este podría ser el padre de Jesús. ¡Wow! Pero además de estas fuentes alternativas, ¿existe alguna referencia a Pantera dentro de los propios evangelios? Si creen que es inverosímil que Jesús haya tenido un padre de Sidón y una esposa fenicia de Magdala, el hecho es que el Evangelio de Mateo nos dice explícitamente que Jesús fue a visitar a una persona misteriosa en un lugar desconocido de Sidón, en Fenicia, la ciudad natal de Pantera. En el camino de regreso a Galilea también se reúne con una mujer fenicia no identificada. ¿Por qué los evangelios no nos dicen a quién visitó en Sidón, ni la identidad de la misteriosa mujer fenicia? De ser cierto que Jesús fue a Sidón para reunirse con un fenicio llamado Pantera, y María Magdalena era una sacerdotisa fenicia, ¿acaso el cristianismo tiene un pasado secreto que solo ahora se puede revelar? Simca Jakubowicz y el profesor Barry Wilson están tratando de descifrar un texto antiguo que parece contar la historia desconocida del matrimonio entre Jesús y María Magdalena. El documento codificado sugiere que María era una sacerdotisa fenicia y que el padre biológico de Jesús también fue un fenicio. Esta pista llevó a los investigadores a Alemania, donde se descubrió la tumba de un soldado romano de Fenicia llamado Pantera. Con el fin de continuar revelando los secretos de lo que ellos consideran un evangelio perdido, Simca y Barry vuelven a enfocarse en su historia del José bíblico y su esposa Asenat, quienes ellos creen que están sustituyendo a Jesús y María Magdalena. A medida que la historia se desarrolla, un ángel misterioso aparece en la alcoba de Asenat. En este momento, el ángel produce mágicamente un panal. Sobre él, dibuja la señal de la cruz con sangre. Luego pone el panal en la boca de Asenat. De repente, miles de abejas rodean a Asenat. Algunas vuelan al cielo y otras la pican y mueren. El ángel resucita a las abejas muertas y en el texto a Asenat se le llama ahora la novia de Dios. Si Asenat es María Magdalena, ¿por qué se le representa como una abeja reina rodeada por su colmena?
La clave para entender a José y a Asenat es la interpretación del panal. ¿Qué es? ¿Qué pasa con las abejas? Algunas de ellas la pican, pero otras no. Las que la pican luego son devueltas a la vida. Algo está ocurriendo. Y el panal es la clave. Simca y Barry tienen un presentimiento que podría aclarar este misterio. Si Jesús se presenta como el dios Helios, entonces tiene sentido que María Magdalena, su pareja, sea percibida como una diosa. ¿Pero cuál diosa? Helios era el dios Sol. Su homólogo era la diosa Luna, conocida como Artemisa. ¿Acaso María Magdalena era percibida por sus seguidores como Artemisa? Para averiguarlo, Simca y Barry viajan a Éfeso, en la actual Turquía, donde una vez se erigió el templo de Artemisa. En su época, este templo fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Mientras se dirigen hacia el museo local, Barry le muestra a Simca un hallazgo inédito que relaciona a Éfeso con la antigua Judea. Es una menorá. Así es. Hay una menorá judía grabada en uno de los escalones. Y la mayoría de la gente no sabe de esto en absoluto. Esto es increíble. Pudo provenir de la sinagoga del siglo I en la que, según el libro de los Hechos, predicó el apóstol Pablo. Y es extraordinario, este es el único símbolo judío que he encontrado en Éfeso. Entonces continúan hacia la estatua de la diosa. Simca, creo que Artemisa se encuentra en la cámara que está aquí. Mírala. Eso. Es mucho más alta de lo que suponía. Vaya. Para Simca y Barry, la estatua de Artemisa coincide con la descripción de Asenat en el Evangelio perdido. ¿Es así como los primeros seguidores de Jesús veían a María Magdalena? Comencemos por la parte superior. Posee una torre y Asenat está en una torre. Más abajo encontramos un cinturón de castidad. Este cinturón de castidad representa la virginidad de Artemisa y de Asenat, quien también, como dice el texto, era virgen. Y también hallan las abejas. Aquí también se aprecian las abejas y el panal. Entonces, ¿crees que esto nos puede servir para descifrar algunos de los pasajes sobre José y Asenat? Creo que esto nos da un mejor contexto para descifrar ese documento que cualquier pasaje del Nuevo Testamento o de la Biblia hebrea. Pero en el manuscrito las abejas juegan un papel central. Aquí parecen tener una importancia menor. La diosa posee una serie de protuberancias extrañas que salen de su cuerpo. ¿Qué son? Muchos expertos creen que las protuberancias son senos. Simca piensa que están equivocados. Las formas elípticas no tienen pezones. Para él, se ven más como capullos. ¿Acaso podrían estar relacionados con las abejas? Viaja a Londres para consultarle al experto apicultor y escritor sobre religiones antiguas, Luke Dixon. Había un misterio acerca de esas extrañas protuberancias en la estatua de Artemisa, pero solo se debía a que nadie había mirado todo esto mejor. Para un experto, bueno, se nota la larva, la pupa dentro de la colmena. Son las pupas de las nuevas abejas reinas que están por emerger. Ellas representan abejas reinas.